Ya. Listo, comencé. A mí me ha encargado otra vez hablar sobre púrpuras trombocitopénicas y no trombocitopénicas. Las púrpuras no trombocitopénicas, usualmente vamos a hablar de las púrpuras vasculares, que son el diagnóstico diferencial y estamos hablando de vasculitis, por ejemplo, ¿no? Que son problemas en los cuales nosotros podemos tener alteraciones en la vasculatura y que pueden dar lesiones purpúricas, más no tener problemas de plaquetas, que es nuestra clase de hoy principal. Hoy vamos a hablar sobre púrpura trombocitopénica inmune, especialmente hablando en el tema de púrpuras. Un ratito, por favor. Bueno, entonces continuamos. En primer lugar, antes de comenzar a hablar sobre púrpuras, sobre plaquetas, tenemos que hablar sobre hematopoiesis. La hematopoiesis es aquel proceso en el cual la médula ósea va a dar origen a todo lo que nosotros encontramos regularmente en la sangre periférica. En la sangre periférica nosotros vamos a tener glóbulos blancos en un hemograma normal, glóbulos blancos, plaquetas y nivel de hemoglobina. A su vez, los glóbulos blancos, sus recuentos diferenciales, las plaquetas dentro del rango normal, 150.000 a 450.000, y los glóbulos blancos entre 5.000 a 10.000, y la hemoglobina a nivel del mar, en mujeres es diferente a la hemoglobina en varones. Otra vez me hacen saber si estoy llegando bien con el mensaje, ¿sí? En algún momento, seguramente cuando han hablado de hematopoiesis, han hablado de, por ejemplo, de eritropoiesis, como por ejemplo la eritropoiesis, que es la formación de los glóbulos rojos, de las colonias de glóbulos rojos, hasta finalmente que salgan a sangre periférica, es estimulada por la eritropoiesis. Tenemos luego la serie mieloide, la cual va a hacer que se formen tanto los glóbulos blancos que se encargan de la inmunidad celular y los linfocitos que van a terminar de madurar en los ganglios, ¿correcto? Pero ahora, el día de hoy, cuando hablamos de plaquetas, estamos hablando de trombopoiesis. La trombopoiesis es aquel proceso en el cual nosotros vamos a tener la formación de las plaquetas. Finalmente, el megacariocito, la gran célula, el megacariocito, se va a fraccionar hasta que tengamos las fracciones en sangre periférica. Las plaquetas no son células, porque no tienen núcleo. Recuerden eso de sus clases de biología, que para ser células, una de las primeras condiciones es que tenían que tener núcleo o nucleoide. Pero sin embargo, las plaquetas, al ser partículas, son partículas muy importantes porque participan en la hemostasia primaria, es decir, en la formación del coágulo primario de la coagulación. Ahora, es importante dentro de los conceptos de trombopoiesis que recordemos que la trombopoietina es la sustancia natural que en la hematopoiesis hace que se produzcan las plaquetas. Y normalmente las plaquetas que salen de la fábrica, digamos, de la médula ósea, la tercera parte va a estar en el vaso y 2/3 va a estar en la sangre. Recuerden este punto que es importante. Recuerden que una tercera parte de las plaquetas que salen se quedan en el vaso y los 2/3 se van a la sangre. Esta es la hematopoiesis
la hematopoiesis regular, donde una célula normal, donde una célula madre, aquí tenemos a la célula madre. Hola, 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 ¿qué pasó? Hola, hola, ¿pasó algo? Ah, ok, ya está bien, es que escuché, porfa, apaguen sus micrófonos y ya, está bien, estoy casi gritando, está bien, ya, ya, gracias, gracias. Chicos, entonces aquí tenemos a la célula madre, recuerden la célula STEM. La célula madre va a dar origen a la serie eritroide, nivel de hemoglobina, a la serie mieloide, que como les decía, va a terminar de madurar en médula ósea y luego sale a sangre periférica como neutrófilo, eosinófilo. Los basófilos en el tejido se van a convertir en mastocitos y los monocitos en macrófagos. Y a su vez también tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, que ya les deben haber conversado en las clases correspondientes de leucemias, de linfomas. Nosotros vamos a situarnos en esta serie de acá, en los megacariocitos. Los megacariocitos vamos a tener que también van a salir de la célula madre, luego el megacariocito van a salir las fracciones de plaquetas a la sangre periférica. Tenemos acá lo mismo que les explicaba, pero un poquito más, digamos, localizado, cómo la célula madre va haciendo a través de los diferentes receptores de trombopoyetina, que finalmente esta gran célula que es el megacariocito dé origen a estos fragmentos que son las plaquetas. Otra vez, no son fragmentos celulares, pero sí son muy importantes tanto en la fisiopatología de la hemostasia primaria, como también, por ejemplo, en la formación de los ateromas, ¿no? Cuando se unen con las placas de grasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá, este es un corte de una biopsia de hueso. Ustedes van a ver acá diferentes elementos de las células que normalmente tenemos en la sangre periférica. Este es el megacariocito. Esta es una gran célula que ven en su interior que está lleno de plaquetitas. Estas pequeñas fracciones que probablemente, no sé si lo están viendo un poquito más grande, estas son las plaquetas. Esto de acá son las plaquetas. Entonces, si no me estoy dejando entender, en algún momento me dicen, ¿correcto? Ya. Entonces, una vez que se produjo todo el proceso de hematopoiesis, tenemos aquí a las plaquetas, fracciones. Lo normal es que tengamos de 150.000 a 450.000. Las plaquetas se adhieren y se agregan y forman el coágulo o hemostasia primaria. Es importante por el tipo de sangrado que van a causar. Entonces, aquí tenemos a las plaquetas. Es muy importante, antes de evaluar un hemograma, si tienen o no plaquetopenia, es decir, baja de plaquetas, tienen que evaluar que no diga, por ejemplo, que hay macroplaquetas. Las macroplaquetas, cuando les dicen macroplaquetas, tienen que tener cuidado porque la máquina no las cuenta como plaquetas. Entonces, allí tiene que haber una revisión de la lámina periférica, es decir, mirar esta lámina de acá. También puede suceder que hay plaquetas hiperagregantes o agregados plaquetarios. Entonces, cuando pasa por la máquina, estos agregados plaquetarios puede verse como una pseudotrombocitopenia. Es importante otra vez estar seguros tanto en la clínica como en el laboratorio. Entonces, dentro de la hemostasia, cuando nosotros hablamos en la hemostasia primaria, está el vaso sanguíneo, en el que hace vasoconstricción, se une con las plaquetas, que vamos a tener
la formación de la adhesión y agregación plaquetaria y la formación del trombo primario, trombo blanco o trombo inestable. Las plaquetas, además, se unen en presencia del factor von Willebrand. Entonces, es importante que también tengamos en consideración, porque esto va a dar las características de cómo vamos a tener este tipo de sangrado relacionado a plaquetas. Luego viene la formación de la fibrina a través de las proteínas procoagulantes, que no es razón de la clase, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta todo lo que sucede en la hemostasia normal. Antes de decir que el paciente tiene una fragilidad capilar, tienen que asegurarse que el paciente tiene un recuento adecuado de plaquetas, que no está tomando AINES, que no está tomando aspirina, que no está tomando clopidogrel. Tienen que hacer una buena historia clínica para que estén seguros de que efectivamente están frente a un problema de coagulación, de hemostasia primaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de las plaquetas, por ejemplo, les decía, ¿no? También va a servir para la reparación, pero también la formación de las placas de ateromas. Si nosotros tenemos estas placas aquí, vamos a ver que también estas placas van a contener plaquetas y es una de las razones por las cuales a los pacientes con ateroesclerosis le van a dar un antiagregante. Le van a dar aspirina, le van a dar clopidogrel, y si por ejemplo han tenido algún infarto y le han tenido que colocar un stent, a veces le colocan doble antiagregación. Entonces tenemos pacientes adultos mayores que están tomando aspirina, están tomando clopidogrel y de pronto nos hacen trombocitopenia. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero con ese paciente? Suspenderle el antiagregante si es que viene con sangrado y plaquetopenia severa. Estoy mencionando, cuando hablamos de hemostasia primaria, también debemos recordar la función del endotelio vascular. El endotelio va a liberar el factor tisular, que va a unirse con el endotelio va a unirse con el factor 7 activado y va a dar inicio a la vía de la coagulación in vivo. Sin embargo, igual va a regular la permeabilidad vascular, va a modular la oxidación de lípidos, ¿se acuerdan? Va a regular las propiedades tanto de la función de las plaquetas como la fibrinolisis y la formación de fibrina. La última fase de la vía de la coagulación es la transformación de fibrinógeno en fibrina. También el endotelio tiene una importante función dentro del proceso de oxidación, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos con el COVID, una de las cosas primarias que genera, además de la tormenta de citoquinas, es formación de trombos, formación de coágulos, y estamos dando anticoagulación en personas que ya tienen factores de riesgo, anticoagulación profiláctica y anticoagulación terapéutica en aquellos que tienen trombosis y daño de órgano blanco. La plaqueta, como les decía, la plaqueta no es una célula porque no tiene núcleo. Pero, sin embargo, es importante que recuerden que tiene glicoproteínas en su membrana. ¿Y por qué es importante? ¿Se acuerdan de los bitúbulos, de las mitocondrias? Tiene sus lugares de unión para el factor von Willebrand, por ejemplo, que son las glicoproteínas 9, 1B,
tiene su lugar de unión para el fibrinógeno y el factor de von Willebrand, y es importante que ustedes lo recuerden, porque cuando expliquemos púrpura trombocitopénica inmune, vamos a ver que los anticuerpos se van a dirigir contra ciertas partes de las glicoproteínas de la plaqueta. Entonces, si bien es cierto, plaqueta no es una célula porque no tiene núcleo, pero sin embargo tiene una importante función tanto a nivel de la hemostasia, como hemos visto también a nivel tisular, por ejemplo. En cuanto a las plaquetas, en los conceptos generales, ¿no? Usualmente yo no tomo tamaños, pero sí es importante que lo sepan, que sepan algunos términos, ¿no? Son anucleados, por lo tanto, otra vez, no son células. Aquí, bueno, dependiendo del laboratorio, pero en promedio es de 150.000 a 450.000 el valor normal. La vida media de la plaqueta es 10 días en promedio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que está tomando un antiagregante como aspirina, como clopidogrel, como un AINE, los AINES también alteran la función plaquetaria. Diclofenaco, naproxeno, todos ellos alteran la función plaquetaria. Entonces, si por ejemplo un paciente que está tomando un AINE, que está tomando aspirina y necesita una cirugía, pues yo lo primero que tengo que pensar es, si esta cirugía es urgente, tendría que pasarle plaquetas normales, para que, si es una cirugía mayor, por ejemplo, no sistema nervioso central. Si es que es una cirugía electiva, 10 días antes, doctores, es importante que ustedes tengan fijo esto. Alguna vez hemos tenido pacientes que no han consultado a los hematólogos y de pronto dicen, ¿cuántos días le han suspendido? 5 días suficiente. Luego ya el hematólogo, paciente gastrectomizada por sangrado en napa y con plaquetas normales. ¿Pero por qué sangraba? Porque esas plaquetas estaban disfuncionales. Entonces, ¿qué se hizo? Plaquetas normales, transfusión de plaquetas. Entonces, si es una cirugía electiva, puedo esperar 10 días antes, suspender el medicamento, suspender el antiagregante. En algunos casos no es posible, por ejemplo, en los pacientes que tienen stent, si no puedo suspenderlo, porque en esos pacientes va a ser mayor el riesgo de que me haga una trombosis del stent, pues un día antes y le pongo 1 hora antes las plaquetas para que pueda ser sometido a una cirugía, ¿no? Es así como uno tiene que hacer tratamiento individualizado. Y cuando les presenté al megacariocito, bueno, es capaz de producir entre 1.000 a 5.000 plaquetas un megacariocito. Me avisan si algo no entienden o al final de la clase, ¿correcto? Algunas definiciones. Ya habíamos hablado sobre la importancia de las plaquetas dentro de la circulación. Y también, pues, alteraciones en la pared vascular pueden dar origen a hemorragias, que pueden ser espontáneas o aparecer frente a cualquier traumatismo. Entonces, como les reitero, antes de decir fragilidad capilar, investiguemos bien los antecedentes y hagamos una buena historia clínica. Las púrpuras vasculares son aquellas en las cuales voy a tener plaquetas normales, pero por razones inmunológicas, por ejemplo, se van a formar anticuerpos y se van, vamos a tener, por ejemplo, un ejemplo, la púrpura de Henoch, que puede ser sistémica o puede ser localizada, y el recuento de plaquetas va a estar normal, pero podría aparentar un desorden de coagulación. La púrpura, en general, vamos a definirlo como una extravasación de sangre a la piel o del tejido subcutáneo. En general, las petequias, no las púrpuras, las petequias deben tener 2 milímetros de diámetro y
van a representar anormalidades en la vasculatura, o sea, en los vasos sanguíneos o las plaquetas. Aquí, si es que lo estamos viendo, la diferencia entre hemostasia secundaria y hemostasia primaria. Ahora estamos hablando de hemostasia primaria. Cuando hablamos de hemostasia primaria, estamos conversando sobre plaquetas y vasos sanguíneos. Por ejemplo, si yo tengo problemas de plaquetas, voy a tener petequias. Si tengo, además van a ser diseminadas, a diferencia de, por ejemplo, una urticaria, en la cual podría tener presentación de lesiones vasculares, pero que no son petequiales, no son petequias. Y si yo tengo algún problema a nivel de los vasos sanguíneos, no voy a tener sangrados, petequias de esta manera, diseminados, sino podrían ser localizados. Aquí vemos las petequias, que usualmente aparecen cuando hay menos de 20.000 plaquetas. El diagnóstico diferencial con las púrpuras vasculares, esto corresponde a una paciente con púrpura de Henoch-Schönlein. Estas lesiones son totalmente diferentes a las petequias, ¿correcto? Petequias, cuando yo veo petequias o sangrados en mucosas que corresponden a hemostasia primaria, problema de plaquetas. Si yo veo estas lesiones, bueno, usualmente suelen ser bilaterales, le hago un hemograma y es muy probable que los resultados salgan normales. Hay que hacer una buena investigación, hay que hacer un buen examen físico, hay que ver que no haya sangrados en otros lados, por ejemplo, hematomas, por ejemplo, sangrados después de cepillarse, que no haya epístasis. Todo ello son manifestaciones de hemostasia primaria. Esto sí corresponde a púrpuras vasculares. Cuando vamos a hablar de las plaquetas, ahora, las plaquetas, cuando estamos hablando de los estados trombocitopénicos, es decir, aquellos en los cuales las plaquetas van a estar disminuidas, vamos a tener dos situaciones. Una a nivel central y otro a nivel periférico. Nivel central es la fábrica, la médula ósea alterada, hipoplasia medular o aplasia, infiltración de la médula ósea, mieloptisis, producción y maduración defectuosa, síndromes mielodisplásicos. Entonces, cuando estoy hablando de producción disminuida, estoy hablando de estados trombocitopénicos de nivel central. Periférico, distribución desordenada. Por ejemplo, hiperesplenismo. Recordemos que, cuando les decía, que 1/3 de las plaquetas que salen a la sangre se quedan en el vaso. Pero en el hiperesplenismo, por ejemplo, asociado a cirrosis hepática, asociado a otras enfermedades, como puede ser, por ejemplo, uno de los síndromes mieloproliferativos que más esplenomegalia da, que es la fibrosis mieloide idiopática. ¿Por qué da gran hiperesplenismo? Porque hay hematopoiesis extramedular, ¿no? Recordemos que en la época fetal, los órganos en los cuales hay hematopoiesis son el hígado, el vaso, principalmente. Entonces, es por eso que puede haber hiperesplenismo. Otra causa de hiperesplenismo también puede ser, por ejemplo, trombosis a nivel portal. El otro estado trombocitopénico asociado a problemas no inmunológicos por ejemplo, coagulación intravascular diseminada, vasculitis, que ya hemos visto que son problemas inflamatorios de los vasos sanguíneos, púrpura trombocitopénica trombótica, que es una patología grave en la cual tengo plaquetopenia severa, formación de inmunocomplejos con Adams 13 y daño de órgano blanco.
púrpura trombocitopénica trombótica es el equivalente al síndrome urémico hemolítico del niño. Es grave y el tratamiento, en este caso, de púrpura trombocitopénica trombótica es la plasmaféresis. De los mecanismos inmunológicos, tenemos la formación de autoanticuerpos que pueden estar asociados a enfermedades como, por ejemplo, lupus, leucemia linfática crónica, puede presentarse fenómenos autoinmunes, también durante el embarazo, posttransfusión, asociado a medicamentos, a diferentes medicamentos, y una causa frecuente, púrpura trombocitopénica inmune, que ahora vamos a hacer un poco más de énfasis. ¿Me siguen escuchando bien, verdad, Danitza? ¿Sí? Danitza, hola. Danitza. Ya, hola. Hola, Marilu. Muy bien. Hola, Ilan. Ya está bien. Gracias, gracias. Chicos, entonces aquí estamos viendo de las trombocitopenias. Gracias, Renato. Gusto de verlos a todos. Tan avanzados. Creo que fueron mi última promoción de biología. Pero igual. Siempre voy a ser su profesora y eso lo he dicho, ¿sí? En la clasificación de las trombocitopenias, como les decía, de origen central y de origen periférico. Central, problemas en la médula ósea. La fábrica no produce adecuadamente. Periférico puede ser inmunológicos, no inmunológicos, por ejemplo, asociado a infecciones, a medicamentos, diferentes sustancias. Gracias, Patricia. Cuando yo tengo un problema de plaquetopenia, usualmente también llevemos el concepto de que muy pocas veces, con menos de 50.000 plaquetas, mi paciente va a hacer un problema de sangrado espontáneo, ¿no? Entonces, dentro de ello, por ejemplo, hay muchas causas de plaquetopenia. Van a llamar al hematólogo y van a decir, tiene plaquetas bajas, y a ver, por ejemplo, gestante, plaquetas bajas, ya. ¿Cuánto tiene? 100.000. Y quieren que le demos pase para parto o cesárea. No hay problema, mayor de 100.000 plaquetas, no hay problema. Entonces, luego, la otra condición es coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica trombótica, no debe de pasarles, chicos, es una situación grave, muy poco frecuente, en la que van a encontrar en sangre periférica fragmentos de glóbulos rojos, esquistocitos y daño de órgano blanco. Esto es una emergencia y tiene que ser tratada pronto. No se transfunden plaquetas, en este caso, en púrpura trombocitopénica trombótica, porque vamos a encender el cuadro. En cuanto a HELP, también durante el embarazo puede asociarse, pero aquí es un poco complejo porque también preeclampsia, HELP, se asocia a síndrome antifosfolípido, y el síndrome antifosfolípido también puede cursar con trombocitopenia. Entonces, cuando nos llaman por un paciente así, por una paciente que tiene HELP, nosotros también, además, pedimos los anticuerpos antifosfolípido, pero no para tomar decisiones diagnósticas, ¿no? Sino para saber si es que postparto o en el puerperio tenemos que anticoagular a esa paciente. Esa es la razón por la cual pedimos las pruebas. Después, bueno, la anemia plástica, que ya habíamos visto, que tiene, que es una plaquetopenia de origen central, y voy a tener pancitopenia, sobre todo en la aplasia medular severa. En cuanto a la enfermedad hepática, la enfermedad hepática va a producir secundariamente hiperesplenismo, y por ello vamos a tener también trombocitopenia moderada a severa. Hay un grupo de pacientes que hacen cirrosis asociado a mecanismos inmunes. Esos pacientes, en paralelo, pueden cursar también con trombocitopénica inmune.
y se les da corticoides y pueden mejorar, a pesar de tener además hiperesplenismo. No llegan a tener valores normales, pero llegan a mejorar. Y asociado a drogas, lo que hay que tener es el antecedente, ¿no? De que el paciente haya tomado cerca un medicamento. Y lo que vamos a hablar, púrpura trombocitopénica inmune, son autoanticuerpos. Son anticuerpos que se dirigen contra mis plaquetas y que usualmente se presentan en un adulto aparentemente saludable. Es muy importante, antes de que yo califique solo de trombocitopenia, de hacerle además un perfil de coagulación completo para que yo pueda evaluar toda la coagulación en ese paciente. Es decir, no solamente un hemograma con recuento manual de plaquetas, sino también, además, un perfil de coagulación. De acuerdo al cuadro, como se presente, es que tengo que tomar decisiones terapéuticas. Vamos siguiendo y les voy comentando, ¿correcto? Como les decía, cuando tenemos las trombocitopenias centrales, el problema es la médula ósea, o periféricas, inmunológicas, púrpura trombocitopénica inmune, hiperconsumo, sepsis, distribución desordenada, por ejemplo, hiperesplenismo. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la trombocitopenia, les había dicho que son de hemostasia primaria, petequias, sangrados en mucosas, epístasis, gingivorragias, puede haber sangrados menstruales abundantes en las mujeres y formación de equimosis con facilidad. La púrpura trombocitopénica inmune es una patología benigna que suele aparecer, tiene dos picos en la edad, en las personas jóvenes, mujeres, y en adultos de mediana edad, entre los 65 a 75 años. Es importante tener el concepto de que es un diagnóstico por exclusión. Usualmente es un adulto o un niño que no tuvo antecedentes previos y que viene con un síndrome purpúrico, como se ha mostrado con esas lesiones diseminadas. Entonces, para hacer la definición, se forman autoanticuerpos que van a destruir a las plaquetas y es un diagnóstico de exclusión. ¿Por qué? Porque en el hemograma voy a tener solamente trombocitopenia, no debo tener alteraciones, por ejemplo, de los glóbulos blancos. Si me reportan blastos, ya saben que ese hemograma no es normal, corresponde a una leucemia, si es más de 20%. No van a haber pruebas específicas, pero sí es importante tener en consideración que vamos a tener que saber si esta púrpura trombocitopénica es primaria o es secundaria, sobre todo en los adultos mayores, que puede presentarse como síndrome paraneoplásico. En cuanto a las definiciones, como les decía, usualmente vamos a tener trombocitopenia aislada en el hemograma, con sangre, con glóbulos blancos normales. A veces podría haber cierto grado de anemia, por ejemplo, en un paciente que ha sangrado, ¿no? Entonces, puede asociarse también secundariamente a otros problemas, como por ejemplo colagenopatías, y también en algunos casos puede asociarse a síndromes paraneoplásicos. Es por eso que en el diagnóstico es importante saber si es púrpura primaria o secundaria. Si es secundaria, se trata la causa que dio origen a la púrpura trombocitopénica inmune. Cuando yo les esté hablando del tratamiento, voy a hablar de la púrpura trombocitopénica idiopática, es decir, aquella que no tiene relación con ningún otro problema, solamente son anticuerpos. Brevemente, hace algún tiempo tuve un paciente odontólogo de 70 años. El señor viene con
múltiple, viene sangrando, viene con gingivorragia masiva. Le hacemos el hemograma, tiene menos de 10.000 plaquetas, es lo que reporta el hemograma, sabiendo que lo normal es de 150.000 a 450.000. El señor además tomaba aspirina y el señor no había suspendido su aspirina. Y como había sangrado tanto, tenía 8 de hemoglobina. Entonces, pero sus leucocitos estaban normales. Y entonces vamos a hacerle los estudios, el perfil de coagulación normal, y en este caso el nivel de la anemia estaba asociada a las pérdidas que había tenido por la gingivorragia. Pero si, por ejemplo, viene un paciente que tiene un síndrome consuntivo, tiene los leucocitos normales, tiene plaquetas bajas y además sin anemia, adulto mayor o mujer que ya no esté menstruando, hay que pensar en síndrome paraneoplásico y por lo menos hay que hacer los marcadores tumorales y un barrido de tomografía para estar seguros de que no estemos frente a un problema de una neoplasia, no se nos puede pasar. Una neoplasia, por ejemplo, la más frecuente en mujeres, mama. La más frecuente en varones, próstata. Eso no se nos puede pasar. Comentario nada más. Como les decía, el examen físico suele ser normal, no debe haber esplenomegalia, no debe haber esplenomegalia. Los síntomas constitucionales tampoco, fiebre, disminución de peso, no. Como si bien es cierto, no existe un diagnóstico que me dé certeza, sin embargo, es importante que yo tenga en consideración estos puntos de la historia clínica. En cuanto a la púrpura trombocitopénica primaria, se había dicho que es la idiopática, que es la que vamos a hablar del tratamiento, y secundaria, que es aquella que se tiene que tratar la infección, ¿no? Por ejemplo, HIV, si hemos tenido personas que han venido como púrpura trombocitopénica y finalmente dentro de los estudios hemos encontrado HIV positivo. Inducido por medicamentos, ya hemos hablado que tiene que haber el antecedente previo de haber tomado algún medicamento. En cuanto, es un trastorno bastante frecuente en pediatría y vamos a tener trombocitopenia asociada con médula ósea normal o incremento de megacariocitos en la médula ósea. Es un diagnóstico por exclusión, otra vez, un adulto o un niño aparentemente sano con una trombocitopenia aislada sin que haya infecciones, fiebre en ese momento. Como les decía, hay dos picos, ¿no? Uno en adultos jóvenes y otro en personas mayores. La incidencia es en 1 en 10.000 habitantes y aquí vamos a hacer una diferenciación entre los niños y los adultos. Usualmente los niños tienen un curso agudo, mientras que los adultos van a tener un curso crónico. Estoy hablando de púrpura trombocitopénica inmune idiopática. En cuanto a la fisiopatología, como les he mencionado, es muy importante que recordemos otra vez que vamos a tener autoanticuerpos contra nuestras plaquetas. ¿Dónde van a ser fagocitadas esas plaquetas? Esas plaquetas unidas a los autoanticuerpos. En el sistema reticulo endotelial, especialmente en el vaso. Y ojo, no debe haber esplenomegalia, pero habíamos dicho que 1/3 de nuestras plaquetas se van al vaso. Es importante por eso que recordemos que el vaso es el lugar donde van a fagocitarse esas plaquetas después hilan, esas plaquetas que están impregnadas de autoanticuerpos. Estoy hablando de hemostasia primaria.
En la secundaria son otros mecanismos y allí lo que hay que hacer es el tratamiento de lo que da origen a la púrpura trombocitopénica asociado a, por ejemplo, si es lupus y el lupus está activo, hay que dar tratamiento de lupus. Si es una neoplasia, hay que buscar la neoplasia y tratar la neoplasia. Entonces, estamos hablando ahorita púrpura trombocitopénica inmune idiopática. Entonces, vamos a tener autoanticuerpos y que esos autoanticuerpos van a ser fagocitados por el vaso, plaquetas a las cuales se van a unir los autoanticuerpos. Mi cuerpo no los va a reconocer como propios y los va a destruir. Hay algunas cosas que también tenemos en púrpura trombocitopénica inmune idiopática. Se ha encontrado en algunos casos niveles discretamente elevados de trombopoyetina y vamos a también que no hay un incremento paralelo de la trombopoyetina, que es el estimulante normal de la producción de plaquetas en la médula ósea, y luego va a ver la importancia del tratamiento. Los autoanticuerpos van a dirigirse contra las glicoproteínas de la membrana, por eso les decía, recuerden, ¿no? Y vamos a ver que ese va a ser el origen de la destrucción de las plaquetas. En algunos casos, en los niños sobre todo, puede haber PTI agudo asociado a infecciones. Y estos van a ser de curso rápido, ¿no? Por ejemplo, un problema viral activa el sistema inmune y luego los niños reciben corticoide y dentro de las 6 semanas están resolviendo el cuadro. Otra vez, recordemos las glicoproteínas y esta es una plaqueta, ¿no? Entonces, si se acuerdan de los microtúbulos, de las mitocondrias y todo eso que les gustaba en biología. En cuanto, como les decía, la fagocitosis está a cargo del vaso, ¿no? El vaso va a fagocitar a esas plaquetas que están que están unidas a autoanticuerpos porque no los va a reconocer como propios. Entonces, habíamos visto, este es el proceso de la megacairopoiesis, que finalmente esto es lo que tenemos en sangre periférica. Los autoanticuerpos y las plaquetas, también les había dicho, recordemos que tienen una función importante en las células endoteliales, tenemos una función importante en la unión al factor von Willebrand, y esto es por la manifestación del sangrado. El sangrado puede ser catastrófico, puede venir un paciente lleno de plaquetas, con menos de 10.000 plaquetas. Si es primero, no se asusten, comencemos prednisona y mientras tanto, adulto, vamos haciéndole los exámenes para descartar secundarismo. En la fisiopatología, como les había dicho, hay una desregulación de los linfocitos T, que no reconocen a nuestras plaquetas como propias y forman anticuerpos, y esos son fagocitados por el vaso. Entonces, como les decía, tengan en cuenta las glicoproteínas. Las glicoproteínas, los blancos antigénicos más frecuentes en púrpura trombocitopénica inmune son la 1B3A y la 1B9, o sea, ambas que les había señalado cuando les mostré la plaqueta, ¿no? Los anticuerpos antiplaquetarios son pruebas de laboratorio, pero que regularmente no van a decidir conducta terapéutica. La conducta terapéutica es con clínica y con evidencia de plaquetopenia y que sea primaria. Eso se puede hacer pronto. Pacientes que en algunos casos sí se les puede hacer anticuerpos antiplaquetarios, pero como les decía, no lo hacemos en la práctica regular,
podrían ser refractarios a la terapia, pero realmente lo estoy pasando rápido porque no, digamos, es parte de una teoría. Como decía, la historia natural es muy importante. Los niños van a tener una remisión completa dentro de 8 semanas, entre 2 a 8 semanas. Mientras, y 9%, solo 9% de remisiones espontáneas de adultos, púrpura trombocitopénica inmune. En las remisiones en niños, hasta un 61%, y en adultos suele ser una patología crónica por excelencia. Es un problema inmunológico. Se forman anticuerpos contra mis plaquetas. Y en el adulto suele tener un curso crónico. Como les decía, usualmente es un paciente que viene con sangrado variable, saludable, no debe haber esplenomegalia ni adenopatías. Las púrpuras no trombocitopénicas son vasculitis, inflamaciones de vasos. Muy pocas veces las personas sangran a pesar de tener grados de trombocitopenia severo, pero sin embargo esto no debe ser tomado, digamos así, no debo descuidar a mi paciente. Tenemos pacientes con menos de 1000 plaquetas que están ya petequias, pero usualmente no tienen sangrado. El paciente que les comenté tenía sangrado porque seguía tomando aspirina. Usualmente el sangrado puede estar relacionado a, por ejemplo, un paciente con menos de 10.000 plaquetas, hagan estudios de hemostasia completa, hemograma completo y perfil de coagulación completo. No se olviden de ello, por favor. En cuanto a la clínica van a ser sangrados, petequias en la piel, y en las mucosas también podrían haber sangrados que se llaman enantemas. Podríamos tener también epístasis, podríamos tener además también, podríamos tener la presentación de gingivorragia, y en algunos niños podría haber sangrado conjuntival. Como les decía, puede ser aparatoso, pero miren su hemograma. El hemograma debe ser normal, solo con plaquetopenia aislada. Ahora, en cuanto a los hallazgos, ¿no? Si mi paciente tiene una trombocitopenia leve, entre 50.000 a 100.000, muy pocas veces va a sangrar. Si tiene una plaquetopenia moderada, entre 20.000 a 50.000, podría tener púrpura o epístasis asociado a algún factor o asociado a trauma, ¿no? Por ejemplo, una inyección intramuscular, ¿no? El paciente no sabe y le colocan un diclofenaco y luego viene con un hematoma extenso. Menos de 20.000 es casi seguro que mi paciente va a sangrar. Metrorragias, epístasis, sangrados severos, si bien es cierto, les he dicho que son poco frecuentes en hemorragia, perdón, en PT primario, pero sangrados graves, hemorragia digestiva, hemorragia en sistema nervioso central. Y puede haber además petequias espontáneas. En cuanto al diagnóstico diferencial de las plaquetopenias en general, hay causas hereditarias y no hereditarias. Cuando nosotros estamos hablando de púrpura trombocitopénica inmune, estamos conversando sobre una causa no hereditaria inmune. En cuanto al diagnóstico, ya hemos hablado sobre las trombocitopenias hereditarias, hiperesplenismo, va a haber gran crecimiento del vaso, uso de medicamentos, por ejemplo, es frecuente la automedicación, virus, HIV, plaquetopenia dilucional, que se da en el embarazo, por ejemplo, trombocitopenia gestacional, hay una agregación plaquetaria, digamos, normal durante el segundo, tercer trimestre de embarazo.
La plaquetopenia dilucional también se da en la gestante, que se prepara para el parto y que hace que la función, que se expanda el extracelular, de manera que mi paciente la paciente se prepara para sangrar con incremento del número de plaquetas. Un ratito, por favor, voy a cerrar porque me estaba distrayendo la puerta abierta, ¿sí? Gracias. La pseudotrombocitopenia, ya les he hablado, importante, un recuento normal de plaquetas, hacer una revisión de lámina periférica. Disculpen los inconvenientes. Bueno, ya. Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, ¿sí? Entonces, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, gracias, es tener plaquetopenia periférica, que usualmente podría ser severa. La médula ósea, en algunos casos se hace. Casos típicos, según la Asociación Americana de Hematología, no requieren mayores estudios, sin embargo, esto es relativo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente además tiene otra citopenia, tiene leucopenia o tiene anemia, podría ser necesario hacer estudios de médula ósea. En cuanto a la clasificación, más que nada, tenemos que tener en consideración que los pacientes adultos van a ser clasificados como trombocitopenias crónicas mayor de 6 meses a 1 año de plaquetopenia en tratamiento. En cuanto al tratamiento, la primera piedra angular va a ser siempre el uso de prednisona. Va a ser el uso de prednisona 1 miligramo kilo peso, vía oral. Y en estos casos tenemos que tener presente que yo no voy a tener inmediatamente respuesta mientras le voy haciendo los estudios para ver si es un problema secundario. Se puede dar pulsos de dexametasona también, sobre todo en aquel paciente que viene con sangrado severo y además tener en consideración, bueno, inmunoglobulina anti-D no lo usamos, pero sí inmunoglobulina humana. En la inmunoglobulina humana es importante tener en consideración que la inmunoglobulina humana solo debe ser utilizada en casos de plaquetopenia severa y que, por ejemplo, mi paciente tenga una hemorragia digestiva severa, ¿no? No están libres de tener, les había dicho que tienen plaquetas bajas, pero paradójicamente no hay un gran sangrado. Entonces, en esos casos tenemos que tener en consideración que podría ser necesario, si tienen plaquetas muy bajas, darle inmunoglobulina humana 1 o 2 días. La inmunoglobulina va a elevar temporalmente la cifra de plaquetas. Otro punto importante que debemos de tener en cuenta, cuando yo inicio el tratamiento, yo no pretendo normalizar la cifra de plaquetas en púrpura trombocitopénica inmune. Lo que pretendo es tener rango seguro de plaquetas. El rango seguro usualmente está entre 30.000 a 50.000. Más de 50.000, riesgo-beneficio, tengo que dar inmunosupresores, uno de ellos, por ejemplo, corticoterapia. Entonces, riesgo-beneficio, si mi paciente no sangra, solo lo observo. Si mi paciente tiene menos de 10.000 plaquetas, sí, pero tengo que darle para tener un rango seguro.
No quiero darle 1, 2 miligramos de prednisona y que mi paciente esté cushinoide y esté con... Han llegado casos, inclusive, que hacen diabetes secundaria al uso de prednisona y que han hecho diabetes secundaria, ¿no? Entonces, en esos casos, incluso han llegado a utilizar insulina. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Mi objetivo en el tratamiento, otra vez, reitero, no es tener plaquetas normales, sino tener un rango seguro de plaquetas, que puede ser 30,000 de acuerdo a las actividades que la persona realiza. En algunos casos puede ser necesaria la combinación de corticoides con inmunoglobulina, sí, si mi paciente viene con un sangrado severo. Puede ser transfusiones de plaquetas, se puede hacer en algunos lugares. Bueno, yo trabajo en la seguridad social y usualmente no lo recomendamos, solamente en el caso de que sea digamos, muy necesario. Tenemos algunos pacientes que son refractarios a los tratamientos. En esos casos indicamos transfusión, pero con horario. Y además recordar, si las plaquetas propias son destruidas, las extrañas también lo van a hacer pronto, ¿no? Entonces, no suele ser un tratamiento así regular, pero bueno, se usan otros inmunosupresores. Por ejemplo, alcaloides de la vinca, es una quimioterapia, vincristina, pero que se utiliza como inmunomodulador. La esplenectomía es una de las terapias de segunda línea, recordando que el lugar donde se destruyen las plaquetas es el vaso. Los antifibrinolíticos, en nuestro caso, por ejemplo, el uso de transamin, el uso de transamin tanto oral. Prefiero, otra vez reitero, a mis alumnos que están llevando en la sede de Rebagliati, prefiero usarlos con vía local, ¿no? Lo usamos como enjuagatorios, muy pocas veces los usamos en vía sistémica. El transamin lo que hace es estabilizar el coágulo de fibrina, porque aquí lo que yo tengo es que la hemostasia primaria está mal, pero la hemostasia secundaria no. Entonces, es por eso que mi paciente no va a sangrar tanto como si tuviera, como por ejemplo, cuando tiene hemofilia u otro problema de la coagulación. En cuanto a las estrategias, bueno, prednisona sigue siendo la primera línea de tratamiento. Ahora tenemos 2 líneas de tratamiento, ¿no? El paciente que no responde puede ir a esplenectomía o, bueno, en la seguridad social, una alternativa son los análogos de la trombina, de la trombopoyetina, perdón. Nosotros tenemos el trombopag, que es un análogo de la trombopoyetina y que está autorizado para el uso en pacientes refractarios y que no desean esplenectomía. Y la inmunoglobulina, como les he dicho, si la usamos 1 miligramo, kilopeso, día, si pesa 60 kilos, son 60 ampollas, viene de 5 gramos, perdón, son 60 gramos, viene de 5 gramos, 12 ampollas, creo que más o menos cada ampolla está 1,000 soles, me parece. Entonces, puedo usarlo 1 o 2 días y me mejora temporalmente las plaquetas. ¿Para qué lo uso? Cirugías principalmente, ¿no? Pacientes que van a ser sometidos a cirugías. La esplenectomía es el tratamiento de segunda elección. Si bien es cierto, muchos de los pacientes van a responder, sin embargo, hay pacientes que igual recaen, ¿no? Y lo que estamos utilizando nosotros, si el paciente, irradiación, no va, nosotros no estamos usando irradiación. Agentes trombopoyéticos, lo que tenemos en el hospital es el trombopag. El trombopag, que lo usamos 50 miligramos inicialmente, podemos llegar hasta 75 miligramos.
tenemos la presentación de 25 y de 50 miligramos. En paralelo, podemos usar dosis bajas de prednisona y mantener otra vez un rango seguro de plaquetas. Y se usa en pacientes que son refractarios, usualmente adultos. ¿Tenemos niños refractarios también? Sí, los tenemos. En cuanto a los análogos de la trombopoyetina, lo que nosotros tenemos en el hospital es el trombopag. También tenemos el romiplastin, pero se solicita en el petitorio está el trombopag y se tiene que usar también con documentos de justificación, ¿no? Entonces, ello hace de repente el acceso un poquito más difícil, pero igual dentro de los 2 meses el paciente o la paciente tiene acceso al producto. En cuanto, ¿qué hace, no? ¿Qué hace? Estoy aquí, estoy poniendo la lámina del romiplastin, pero también es semejante a la acción del trombopag. Son análogos de la trombopoyetina. Por lo tanto, estimulan al megacariocito para producir una mayor cantidad de plaquetas. No todos los pacientes responden, pero es una buena alternativa en pacientes, sobre todo, que tienen que usar grandes cantidades de corticoides y que logro 30.000 plaquetas. Tengo pacientes jóvenes que no pasamos de 20.000 plaquetas y que además, como les digo, a veces hacen inclusive diabetes mellitus secundaria a la alta cantidad de corticoides. Entonces, en esos casos es necesario que nosotros tengamos en consideración el riesgo-beneficio de utilizar un medicamento. Hay una patología que se llama síndrome de Evans. El síndrome de Evans es un problema inmunológico en el cual yo tengo anemia hemolítica autoinmune, es decir, test de Coombs directo positivo, más púrpura trombocitopénica inmune. Los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica inmune crónica usualmente no fallecen por sangrado. Usualmente fallecen por infecciones porque tenemos que usar inmunosupresores. Y esos inmunosupresores, ¿qué pretenden? Bloquear al linfocito para que no siga produciendo anticuerpos. Y al bloquear al linfocito, el paciente está predispuesto a infecciones, ¿no? Hemos tenido ahora en esta época de COVID, por ejemplo, pacientes que han estado estables, digamos 40.000 plaquetas, han hecho COVID y nuevamente han reactivado todo su proceso y mientras no se resuelve el COVID, siguen con menos de 10.000 plaquetas. Estamos dando corticoterapia, pero igual, mientras no se resuelva la causa, vamos a tener que esos linfocitos activados van a seguir produciendo anticuerpos. Gracias por su atención. Quedo a vuestras preguntas. En orden, por favor. ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta? Ilan, dime. Ilan, te escucho. Doctora, con respecto a la pregunta que había mandado por escrito sobre lo que eran síntomas para neoplásicos que se agregaban con púrpura trombocitopénica inmune, en ese caso no es un poco contradictorio que tenga que decir que es porque hay trombocitopenia, pero tiene que excluirse todo lo demás, pero puede ser secundario a eso y puede dar síntomas iguales de constitucionales. No, yo he dicho que cuando yo tengo un paciente con plaquetopenia severa, lo primero que tengo que hacer es descartar que no sea secundario. Si tiene síntomas constitucionales, hay enfermedades hematológicas inclusive, por ejemplo, el linfoma puede asociarse a PTI. Entonces, si yo tengo síntomas constitucionales, tengo que hacer estudios a esos pacientes.
no de frente, no voy a ir a decir, ya, este es un PTI primario. En paralelo voy haciendo los estudios para saber si estoy frente a una púrpura trombocitopénica primaria o secundaria. ¿Respondí? ¿Respondí tu duda? No, o sea que en el caso de primero se tiene que ver si se asocia a otra enfermedad para ver si se puede aplicar dentro del diagnóstico o eso ya queda fuera del tema. No. Yo les he dicho que el tratamiento, primero, que cuando yo tengo una púrpura trombocitopénica inmune, tengo que ver si es primaria o secundaria. En paralelo, voy haciendo los estudios y en paralelo puedo prednisona siempre y cuando no haya esplenomegalia, no tenga ganglios, no tenga otra sintomatología de que pudiera tener otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, no voy a comenzar a una paciente que tiene HELP y voy a ponerle prednisona. Es casi seguro que esa gestante, la plaquetopenia está asociada al HELP, ¿no? Entonces, o si tiene, ya Freddy, un ratito, si tiene, gracias, si tiene una plaquetopenia aislada con un paciente saludable, es altamente probable que sea una púrpura trombocitopénica inmune. Si tengo síntomas constitucionales, estoy hablando de otra patología. Estoy hablando, por ejemplo, si tiene lupus, tengo que darle tratamiento al lupus. Si tiene artritis reumatoide, si en el hemograma encuentro leucocitos 100.000 con 90% de linfocitos maduros, es muy probable que sea una leucemia linfática crónica de Budd. Entonces, no le voy a dar tratamiento como PTI. Le voy a dar tratamiento a la causa que está dando origen a ese desorden inmune. ¿Correcto? Muchas gracias. ¿Correcto, Ilan? Sí, muchas gracias. Aquí, ya. A ver, Jean-Pierre. Sí, Jean-Pierre, ya vi tu pregunta. En el paciente cirrótico, si bien es cierto, aquí es un problema mixto, ¿correcto? Y depende también de la fase en la que está mi paciente cirrótico. Mi paciente cirrótico puede tener plaquetopenia, puede tener baja de proteínas de la coagulación. Otra vez, para mis alumnos de Rebagliati, reitero, el paciente cirrótico no está anticoagulado de manera natural porque tiene baja la proteína C y la proteína S. En caso de una cirugía mayor, en caso de no, estoy reiterando. Lo que pasa es que como me la he pasado hablando sobre síndromes de coagulación con ellos, por eso es que estoy reiterando C de Rebagliati, porque ya están cansados de escuchar lo mismo. Es por eso, William. Entonces, para una cirugía mayor, por ejemplo, trasplante hepático, que digamos es la experiencia más grande que hemos tenido, hemofilia con trasplante hepático. Tengo que ver cómo está su factor 8, tengo que ver cómo están sus factores de coagulación y de acuerdo a ello tengo estrategias, ¿no? Para un trasplante hepático, plaquetas idealmente de aferesis, es decir, que sean obtenidas de un solo donante. Son aquellas que tienen que ir a medicina transfusional, va la persona, le hacen las pruebas y las plaquetas antes de un procedimiento en un paciente tiene que ser colocado 1 hora o media hora antes. Lo más cercano, mejor. Luego, plasma fresco congelado, porque tiene todos los factores de coagulación, sin extralimitarme. El plasma fresco congelado no debe ser pasado en más de media hora. ¿Por qué? Porque tiene todos los factores de coagulación, incluyendo los termolábiles. En algunos casos utilizamos complejo de protrombina no activado, que tiene los factores vitamina K dependientes descarboxilados. Le agregamos vitamina K
Y en esos casos, a esos pacientes, por ejemplo, le vamos a dar los factores 2, 7, 9, 10. En el paciente hemofílico que les mencioné, que es un caso real, a ese paciente además le agregué factor 8 previo a la cirugía y hasta que ya funciona el nuevo hígado. En el caso de los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor, que no tengan una coagulopatía, veo cómo está el rango de plaquetas. Una cirugía mayor, entiendo pues que estás hablando, por ejemplo, de la cirugía de un hematoma subdural, pues plaquetas, tengo que ponerle plaquetas para mantener un rango alrededor de 100.000 y con horario, lo más cerca, media hora pre-op y cada 8 horas. Tengo que ponerle plasma y también, dependiendo, recuerden ustedes que el fibrinógeno es una proteína muy importante en la vía de la coagulación. Entonces, como fuente de fibrinógeno, usamos el crioprecipitado. El crioprecipitado se utiliza una unidad por cada 10 kilos de peso, más o menos son 6 unidades, y todo factor de coagulación tiene que ser pasado lo más cerca posible a la cirugía. Un día antes no me va a servir. Un día antes, si le hago control de plaquetas al día siguiente, estoy perdiendo plaquetas, estoy perdiendo factores de coagulación. Antes de hacer la cirugía, Jean-Pierre, a ese paciente, tengo que tener hemograma completo, con recuento de plaquetas, y tengo que tener un perfil de coagulación. No debo entrar a ninguna cirugía, si el paciente tengo sospecha de que puede tener una hepatopatía. Nos hemos llevado sorpresas, pacientes que le hacen coagulación y sangría y hematocrito, ni siquiera le hacen hemograma, hematocrito y entran a sala y sangran. El concepto es que tiene que tener un hemograma completo y además un perfil de coagulación. Espero haber respondido a tu pregunta, Cristian. Jean-Pierre, perdón. Gracias a ustedes también. Bueno, aquí con mi voz impostada. Muchas gracias a ustedes, chicos. Siempre va a ser un gusto verlos. Al comienzo de la ponencia está mi correo. Un docente nunca deja de ser su profesor. Somos solo 170 hematólogos en todo el país. Y espero que no me necesiten, pero en algún momento cuenten conmigo como su profesora, ¿sí? Nunca voy a dejar de ser su profesora. Un gusto volverlos a ver el día de hoy a todos ustedes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a pesar de todo lo que hemos hecho por mejorar la voz. Y bueno, a todos ustedes un abrazo muy grande y volvemos, ¿no? Volvemos, chicos. Ya mi luz queda en un ratito, ya Milagros en un ratito. Volvemos cuando les dije el primer día de clase, chicos, cuando menos lo esperen, nos vamos a volver a ver. Dime, Milagros. Dime, Milagros. Doctora, disculpe, antes de que se me pase, las indicaciones para hacer biopsia eran en caso de atrocitopenia, ¿cierto? Claro, en caso de que yo tenga sospecha de que no sea solo un PTI, recordemos que, por ejemplo, tenemos las citopenias refractarias, síndromes mielodisplásicos, y en estos casos no solamente tenía que ser aspirado de médula ósea, tengo que hacer cariotipo, tengo que hacer otras, que no tenga un hemograma normal, ¿no? Que tenga una leucopenia persistente, que no explicada, por ejemplo, que no sea hipotiroideo, ¿no? Entonces, en algunos casos sí puede ser necesario hacer un estudio de médula ósea. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo. Hoy día se celebra trabajando. Claro que sí, para mí también. Y recuerden lo que les dije, cuando menos se lo esperen, nos vamos a volver a ver. Aunque hoy día por vía virtual, pero igual, nos estamos volviendo a ver. Gracias, muchas gracias a ustedes y para servirles. Ahí tiene mi correo electrónico. Gracias.
Gracias. Dejo de grabar.